Nacionales de Derecho Natural. El primer panel de la mañana será Tecnología y Razonamiento Práctico. Expondrán Alonso Vegaso de Perú con el tema ¿Cuál es el rol de la tecnología como un caso particular de la técnica en el Estatuto Epistemológico del Derecho? Apuntes sobre la funcionalidad del derecho y sus particularidades. Elton Somensi de Brasil con el tema Frónesis digital. Razonamiento práctico en un mundo de algoritmos. Y Marcus Boeira de Brasil, signos del silogismo práctico. El acto humano entre normas técnicas y normas jurídicas. Modera el panel Erika Valdivieso. Los escuchamos. Muy buenos días, muchísimas gracias. En efecto, estamos con el primer panel de hoy, que es el último día ya de las Jornadas Internacionales de Derecho Natural. Vamos a empezar con Alonso Vegaso. Quiero informarles a los panelistas que van a tener 20 minutos de intervención y seré muy estricta con el tiempo. Déjenme presentarles a Alonso Vegaso Cáceres. Es máster en Filosofía por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, con orientación en Investigación en Filosofía Política y Filosofía del Derecho, y bachiller en Derecho por la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad, donde dicta los cursos de Teoría del Derecho y Derecho Natural y lidera la unidad de Cultura Científica de la referida universidad. Adelante, Alonso. Muchas gracias, Erika, por la presentación. He decidido llamar a esta conferencia ¿Cuál es el rol de la tecnología como un caso particular de la técnica en el Estatuto Epistemológico del Derecho? Mi intención es sobre todo sentar algunos tópicos sobre el derecho, la técnica y la tecnología que nos permitan justificar, cuestionarnos sobre la incorporación de la tecnología en el derecho. Para esto voy a utilizar 4 partes en mi exposición. Una primera introductoria sentando el contexto de irrupción tecnológica. Una segunda parte que pretende ubicar el rol de la técnica en el derecho como ciencia práctica. Una tercera en donde trataremos de explicar por qué la tecnología es un caso particular de la técnica. Y por último terminaremos valorando el sitio de la tecnología en el derecho, la cual se enmarcaría dentro de una disciplina práctica particular. El nuevo paradigma de la inteligencia artificial y sus desafíos en el derecho, ¿no? El cuestionamiento sobre la dimensión técnica en el ámbito humano no es novedoso. Ya Anaxágoras de Clazomen nos decía que el hombre es el más inteligente de los seres vivos a causa de tener manos. A lo largo de la historia, la dimensión técnica ha tenido, en líneas generales, una dinámica humanizante. Es decir, ha estado subordinada a la realización de la plenitud humana. Pero en el último tiempo, la irrupción tecnológica ha reformulado sus propios paradigmas, pretendiendo, no en pocos sectores, suplantar lo humano. Este nuevo paradigma de inversión analógica, donde el analogante es el artificio y lo analogado la realidad, exige como indispensable regresar a la pregunta por la naturaleza de las cosas como un deber ineludible. En lo que nos ocupa, que es el derecho, la irrupción tecnológica ha generado una serie de debates seguramente muy interesantes, de los cuales pues, hemos sido partícipes estos días. Si bien es cierto, todos estos cuestionamientos presentan aspectos interesantes, en esta ocasión me quiero centrar en aquellos aspectos en donde la irrupción tecnológica está exigiendo una metamorfosis del derecho mismo, ¿no? Que debe adaptarse a una sociedad mediada por algoritmos y decisiones automatizadas. Sabemos que estas nuevas tecnologías tienen una pretensión poética de transformación y de eficacia, lo que ha hecho que en el derecho comience a introducirse su uso de manera instrumental. Pero ¿hasta qué punto esto puede realizarse sin comprender adecuadamente qué posibilidades tienen de ser reconocidas como una técnica específica del derecho? Y ese es el sentido que queremos proponer a nuestro análisis. Ahora en este apartado trataremos de explicar, ¿no?, el derecho
como una ciencia práctica de corrección técnica. En esta segunda parte, pretendo identificar el lugar de la técnica dentro de la ciencia jurídica a partir de su particular condición. Considero pertinente responder a dos propósitos principalmente: explicar la naturaleza práctica del derecho y explicar la dimensión técnica del mismo. Para esto empezaré señalando el concepto de ciencia desde el cual voy a componer mi análisis, que no es otro que el concepto de ciencia clásico, es decir, un conocimiento cierto por sus causas. Como lo propio de la ciencia es la obtención de un conocimiento causal, quizá convenga realizar una breve diferenciación entre los órdenes del conocimiento teórico y práctico. Como señala Aristóteles en el libro sexto de su Ética Nicómaco, la verdad del entendimiento práctico se toma en sentido distinto de la verdad del entendimiento especulativo. La verdad especulativa se obtiene por una conformidad del entendimiento con lo necesario de la realidad. En cambio, la verdad del entendimiento práctico se obtiene por la conformidad del entendimiento con el apetito recto, que tan solo se da en las cosas contingentes. Sobre este pasaje de la obra del Estagirita, Tomás de Aquino, en sus comentarios, señala que se puede identificar dos modos de conocer lo contingente. Uno según razones universales y otro según razones particulares. Aquino señala que, en efecto, no hay ciencia natural únicamente de las cosas necesarias e incorruptibles, sino también de las cosas corruptibles y contingentes. De donde se ve que las cosas contingentes así consideradas pertenecen a la misma parte intelectiva del alma a la que pertenecen las necesarias, que por ello el filósofo denomina de alguna manera científico. Es pertinente completar esta aproximación indicando que el entendimiento práctico capaz de ser clasificado como ciencia no lo es solo por su modo, sino que la categoría de práctico se le otorga principalmente por su finalidad. En ese sentido, el entendimiento práctico, que es capaz de una explicación causal, no es propiamente clasificable como una ciencia especulativa, debido a que, como comparte Tomás de Aquino y Aristóteles, no pretende definir únicamente qué es el bien, sino principalmente permitirle al hombre realizar el bien. Por lo tanto, hablar de una ciencia práctica implica referirnos a un esfuerzo reflexivo por indicar las causas de la experiencia moral en la que percibimos prácticamente nuestros actos, si estos se alejan o se acercan a nuestro propio fin. O dicho de otro modo, una explicación causal de los actos humanos en cuanto a su fin, pretendiendo nutrir de razones nuestro obrar específico. Dentro del amplio espectro de bienes morales sociales, existen algunos bienes básicos para la vida social y que pueden ser afectados por la esfera de dominio de otros, que son los bienes que normalmente llamamos jurídicos. El bien jurídico, que dentro de la tradición aristotélica se ha definido como lo justo, es de algún modo el sentido o el objeto de la justicia como acción o virtud, y requiere de una intervención práctica de la inteligencia para su determinación debido a las muchas y variadas relaciones de justicia que surgen de la vida en común. Esto causa que el derecho sea un caso particular de ciencia práctica, en donde su proceder o razonamiento es de tipo aporético, deliberador, argumentativo o dialéctico. Pero decimos que es un tipo particular, principalmente porque esa particularidad la otorga la dimensión técnica distintiva del derecho. En la medida en que el derecho pretende la realización de lo justo en la vida social, necesita, de alguna manera, de que sus juicios prudenciales puedan ser traducidos en procedimientos, formalidades y estructuras que garanticen su repetibilidad y coherencia. En ese sentido, queda claro que la actividad prudencial del jurista se enmarca dentro de un sistema con ciertas concreciones técnicas que no lo sitúan dentro del ejercicio de la razonabilidad práctica general, sino dentro de un ejercicio de la razón práctica corregido por un variado conjunto de consideraciones técnicas e institucionales que rectifican el ejercicio prudencial, dando paso a una especie particular del ejercicio de la razón práctica. Es decir, que la actividad prudencial lo que persigue es determinar las razones de por qué determinada acción es buena o más propiamente justa, considerando adicionalmente las precisiones técnicas que enmarcan su razonamiento. Cuando hablamos de estas delimitaciones técnicas, nos referimos a un conjunto de procedimientos y recursos
de los que nos valemos para resolver con cierto grado de eficacia problemas y necesidades humanas. Cuando estos diversos procedimientos pretenden la funcionalidad de la finalidad práctica del derecho, solemos llamarlos en la doctrina bajo la categoría general de técnica jurídica. La técnica jurídica tiene como propósito perseguir la eficacia práctica del derecho. Por ello, la técnica no es otra cosa que el instrumento del que se vale el derecho para alcanzar sus propósitos y como medio destinado a llevar a la práctica objetivos superiores que deben quedar sometidos a la finalidad del derecho. Vamos a ver que la ciencia jurídica ha madurado progresivamente un conjunto de formalidades, presunciones, procesos y herramientas que han delimitado el modo en cómo se plasman las acciones y las relaciones vinculadas a bienes jurídicos, con pretensiones, en algunos casos, de solemnidad para dar vida a un derecho o en otros casos con finalidades probatorias. Considerando lo precedente, podríamos afirmar que la técnica jurídica se plasma en un conjunto diverso de categorías, donde podríamos reconocer la técnica legislativa, la técnica judicial, investigativa, forense e inclusive pedagógica. En ese sentido, podemos concluir señalando que la dimensión técnica jurídica no establece la finalidad del derecho, que tiene principalmente atributos morales, pero de algún modo caracteriza los derroteros de su funcionalidad, permitiendo con ello una concreción eficiente de su fin. Vamos a ver que esta técnica jurídica va a presentar algunas características distintivas, pero sobre este punto volveremos en la parte final de nuestra exposición. En esta tercera parte quiero hacer una rápida categorización de lo que entendemos por técnica y tecnología. Y decíamos que la tecnología es un caso particular de la técnica. Nos referimos a la idea de técnica como el conocimiento que dirige al procedimiento o al conjunto de procedimientos que tienen por objeto obtener un resultado determinado que perfeccione o realice una realidad extrasubjetiva, es decir, distinta de la del agente que la realiza. En ese sentido, la técnica surge de la relación del ser humano con su entorno, por lo tanto, es una expresión de su racionalidad. Sentando las bases de nuestra idea de técnica, conviene esclarecer cómo irrumpe la tecnología como un caso particular de esta. Históricamente, las técnicas se habían basado originariamente en la experiencia. Pero con el proyecto de la modernidad, la experiencia fue cediendo su lugar a la ciencia teórica, generando un nuevo tipo de técnica que podemos llamar tecnología. Estas nuevas técnicas científicas, nacidas después de la Revolución Científica del siglo XVII, se fundan sobre las ciencias y a partir de los comienzos del siglo XIX, se orientan principalmente a la actividad industrial. En ese contexto, las técnicas comienzan a diferenciarse en su carácter fundado o infundado. El zapatero remendón posee una técnica, pero infundada, mientras que el arquitecto una justificada por una disciplina científica como la física. Regresando a nuestro análisis, conviene indicar, por lo expuesto, que la tecnología puede definirse como un conjunto ordenado de conocimientos y correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios. Este término puede utilizarse para los procesos como también para los productos realizados de esos procesos. Al mantener intacta su pretensión transformadora, aunque haya cambiado la justificación empírica por una científica, la tecnología puede considerarse como un caso particular de la técnica, es decir, por su naturaleza técnica tiende a la funcionalidad, a la resolución eficaz de problemas, a la transformación previsible de lo circundante, y se plasma como una nueva manifestación del hacer. Habiendo sentado estos presupuestos o estos tópicos conceptuales, voy, digamos, a la parte medular de esta exposición, que es los desafíos o posibilidades también que implica la irrupción de la tecnología, como un caso particular de la técnica, en el derecho. Como habíamos señalado anteriormente, el derecho es una ciencia práctica corregida por una técnica que determina medios específicos para su realización, donde esta funcionalidad no es independiente de su finalidad, por lo que se encuentra subordinada a esta. Quizá podemos sintetizar esta idea en los términos de Legaz y Lacambra,
que indica que la técnica jurídica no es un momento cronológico sistemáticamente sucesivo a la ciencia jurídica, sino que constituye con esta una unidad dialéctica. En esta parte nos queremos centrar en algunas de las particularidades de la técnica jurídica con el propósito de entender qué posibilidades y desafíos presenta la integración tecnológica. Para eso nos referiremos principalmente a dos tópicos: la técnica jurídica como una operativización eficiente pero nunca autónoma en el derecho, y segundo, el carácter de razones excluyentes que presentan las técnicas en el derecho. Ahora procederé a explicar esta idea y concluir mi exposición. Un primer elemento distintivo de la técnica jurídica es que, si bien es cierto, persigue la funcionalidad eficaz del derecho, esta no supone una automatización absoluta, debido a que el derecho requiere una actividad prudencial insustituible. Parte del problema de la tecnología con sus pretensiones de automatización en orden a la eficiencia es que busca reemplazar algo que no se puede sustituir. Seguramente una de las dimensiones que persigue la técnica jurídica es servir de soporte para las soluciones de problemas de relevancia jurídica, ¿no?, a través de respuestas lo más predecibles y precisas posibles. Pero este proceso deliberativo no es solamente técnico, sino, como hemos sentado en la primera parte, está subordinado a la realización de un fin moral. En ese sentido, resultaría conveniente preguntarnos, con respecto a la tecnología, hasta qué punto nos es tolerable la irrupción de la automatización tecnológica en el derecho, dada su naturaleza prudencial. En la actualidad, las clasificaciones que se tienen de técnica jurídica todavía no se han animado a plantearse esta pregunta de fondo. Pero desde las disciplinas tecnológicas, en concreto desde la ciencia de la computación, se han propuesto algunos intentos de sistematización. Un caso interesante es el que propone el profesor Lance Eliot de la Universidad de Stanford, que pretende un sistema de organización, ¿no?, del derecho a partir del grado de automatización que podría soportar la irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no? Plantea una escala del 0 al 6, donde el 0 corresponde a una ausencia total de automatización de las tareas jurídicas, mientras que el 6 postula una autonomía sobrehumana que él mismo considera utópica. Las complicaciones de esta clasificación es que plantean la posibilidad de incorporar tecnologías disruptivas en la automatización de todas las dimensiones del razonamiento jurídico. ¿Pero es posible suplantar técnicamente el razonamiento prudencial característico de nuestra disciplina por el de una herramienta autómata? Considero que no. Algunos piensan que el problema en este asunto está vinculado a la trazabilidad o a la información que se tiene sobre los resultados de estas deliberaciones, entre comillas, de las inteligencias artificiales. Pero no sé si esto se resuelva únicamente con códigos abiertos o transparencia. Creo que en el fondo hay una pretensión imposible de la tecnología, que es la sustitución de la dimensión espiritual del razonamiento. Un modelo generativo puede aspirar, en el mejor de los casos, a ser autoconsistente, pero nunca y en ninguna de las circunstancias a ser autoconsciente, ¿verdad? La autoconciencia supone una cualidad, una coherencia interior fundada en valores ideales. En las máquinas, el sentido y la finalidad de sus acciones no provienen de sí mismas, ya que la orientación teleológica de la máquina está siempre dada desde afuera. Su propósito no le es inherente. En consecuencia, aun cuando se logre una gestión eficiente, ¿no?, de apertura de la caja negra de los modelos generativos y se resuelva la trazabilidad a cierto nivel, estas herramientas siguen sin saber lo que hacen, lo que las incapacita para asumir una posición reflexiva o deliberativa sobre sus propias acciones y consecuencias. Esta ausencia de justificación consciente y reflexiva es un rasgo esencial del razonamiento práctico y, por lo tanto, debería causar que se restrinja su uso razonable en ámbitos como el derecho, ¿no? Los operadores jurídicos, al ejercer sus funciones dentro del entramado de las relaciones jurídicas humanas, actúan desde una racionalidad decisoria, fundada en motivos y justificaciones susceptibles de ser expresadas racionalmente. El ser humano, antes de obrar, es capaz de pensar, preguntarnos el por qué tenemos que hacer algo, cómo hacerlo, cuándo, dónde y con qué medios.
examinando las motivaciones de nuestro hogar al futuro y proyectando posibles cursos de acción. Por ello, en los procesos de razonamiento práctico, el agente humano no solamente recurre a estructuras formales de inferencia lógica, sino también se adentra en lo que llamaríamos la lógica material. Sus premisas deben ser justificadas externamente, y no solamente dentro de la estructura silogística formal que pueden proponer estas herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa. Si aceptamos que la aplicación del derecho exige argumentación y que esta es esencialmente una actividad discursiva, entonces se requiere inevitablemente, ¿no?, de humanos capaces de formular razones para la acción, razones que fundamenten decisiones normativas. Por ello, estos procesos de razonamiento y de justificación son característicos de operadores jurídicos humanos y no resulta razonable delegarlos en sistemas generativos que son incapaces de justificar, argumentar o fundamentar decisiones jurídicas. Por ello, considero que no puede ser plausible la incorporación acrítica de estas herramientas, sino preguntarnos cuáles tareas del derecho ameritan automatización y cuáles ameritan actividad prudencial. Termino con esta última parte. Otra característica distintiva de la técnica jurídica por analizar es su carácter obligatorio, es decir, la posibilidad de la prescripción técnica como una razón excluyente. Desde esta perspectiva se valora que la vertiginosidad tecnológica puede no necesariamente ser compatible con el reconocimiento formal del derecho que pretende la seguridad y predictibilidad jurídica. La técnica en el derecho, en algunos casos, en otros no seguramente, se establece como una razón excluyente, es decir, lleva a quienes deciden realizar el derecho a una elección en la cual no pueden incluir posibles medios diferentes. En ese sentido, la técnica se subordina a pretensiones de predictibilidad y de seguridad jurídica. Creo que uno de los principales problemas en este caso es que la dinámica tecnológica es vertiginosa. Hoy vemos que hay una irrupción tecnológica sin precedentes donde la volatilidad es sumamente agresiva. Vemos claramente cómo las diferentes propuestas técnicas evolucionan. Las delimitaciones técnicas del derecho buscan principalmente constituirse como criterios predecibles que garanticen modos específicos de hacer las cosas y doten de seguridad jurídica a los ciudadanos. Si al acostarme el derecho y sus obligaciones son unos y al levantarme son otros radicalmente distintos, la funcionalidad del derecho se resiente y es muy posible que no se logre responder a las pretensiones de organización, orientación, control, y consecuentemente esto afectará la dimensión resolutiva de los conflictos y la condición autoritativa. Considero que es sumamente importante repensar la manera en cómo organizamos la técnica jurídica, debido a que la sola prohibición no va a ser muy resistente. Creo que desde los criterios de automatización y vertiginosidad podemos encontrar unos puntos de partida interesantes para repensar el modo en cómo reformulamos la técnica jurídica, incluyendo este elemento disruptivo de la tecnología que parece no va a irse. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Y ahora es el turno de Elton Somensi. Él es doctor y maestro en Derecho por la Universidad Federal de Río Grande do Sul, profesor de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Río Grande do Sul, profesor permanente del curso de Maestría y Doctorado en Derecho de la misma universidad, coordinador del curso de Licenciatura en Derecho de la Escuela de Derecho de la universidad y miembro de la Comisión de Educación Jurídica del Colegio de Abogados de Brasil, sección Río Grande do Sul. Miembro de la Comisión Arquidiocesana Especial para la Promoción y Tutela de Niños, Adolescentes y Personas Vulnerables de la Arquidiócesis de Porto Alegre, y miembro de la Junta Administrativa de Recursos de Infracciones de la Policía Federal de Carreteras. Bienvenido, Elton. Gracias, Eli. Buenos días. Es una alegría, un honor participar de las Jornadas Internacionales de Derecho Natural
compartiendo este painel sobre racionamiento jurídico y nuevas tecnologías. En tiempos en que los algoritmos y la inteligencia artificial se han vuelto compañía constante en nuestras decisiones, permítame empezar con una tesis sencilla. Automatizar no es justificar. En el derecho, un resultado eficiente no alcanza. Tenemos el deber de explicar, justificar y hacernos cargo. Por eso, la pregunta que nos convoca no es si vamos a usar inteligencia artificial, de hecho ya se está utilizando, sino cuánto juicio humano estamos dispuestos a delegar, en qué condiciones y con qué responsabilidad vamos a sostener lo decidido. Ahora bien, ¿qué lugar le corresponde a la prudencia cuando los algoritmos empiezan a mediar o a orientar la toma de decisiones? ¿La potencian o la erosionan? En esta ponencia me gustaría de presentar algunas reflexiones y apuntes sobre estas cuestiones. Sin embargo, antes de continuar con el tema, permítanme considerar brevemente 3 reflexiones preliminares que me parecen relevantes. La primera es que no se puede negar la aceleración digital del ecosistema jurídico. Procesos electrónicos, búsqueda inteligente de jurisprudencia, analítica de datos, modelos predictivos que estimam probabilidades de éxito e sugerem medidas cautelares, etc. Essas ferramentas prometem eficiência, consistência e acesso. Pero junto a la promessa aparece la paradoja. Quanto mais potentes se volvem, mais opacas podem resultar suas lógicas, e quanto mais confiamos em seu desempenho promédio, mais olvidamos que o direito não administra promédios, sino que intenta fazer justiça en el caso. La segunda reflexión es que cada avance tecnológico trae consigo ganancias y pérdidas y casi siempre provoca una transformación en nuestros hábitos. Lo que ayer parecía natural hoy se vuelve obsoleto. La habilidad que antes era socialmente difundida pasa a ser algo excepcional. La tecnología no solo cambia herramientas, sino también comportamientos y valores. Antes de la llegada del teléfono celular, la relación con la comunicación era distinta. Todos sabíamos los números de memoria o usábamos una agenda telefónica en papel. Las llamadas eran breves porque el tiempo era caro. Había un sentido de valor en cada minuto hablado. Hoy, con el celular dejamos de memorizar números, la agenda está en dispositivo. Las llamadas perdieron solemnidad. Abundam mensagens instantâneas, videochamadas e a comunicação se volviu fragmentada. Ganhamos comodidade, imediatez, mobilidade, conexão permanente, pero perdimos certa intenção e cuidado em la comunicação. Memória ativa, profundidade em la conversação, sentido del tempo. Outro exemplo, a fotografia digital e logo com o câmbio do teléfono celular, reemplazando las cámaras de rolo, las fotos perdieron de ser un evento. Antes había que comprar rolos, elegir los momentos especiales, cuidar la luz, esperar el revelado. La foto era memoria condensada. Hoy tomamos cientos de fotos y selfies por día. Con esto ganamos inmediatez y abundancia, pero perdimos el valor único de la imagen, la espera que enseñaba paciencia, la selección cuidadosa, o valor ritual da imagem. O cambio de comportamento é evidente. Passamos de la foto como recuerdo excepcional a la foto como consumo imediato. En el contexto jurídico não é diferente. Por exemplo, em Brasil, quase a totalidade dos processos são eletrônicos. Praticamente já não existem processos jurídicos físicos. Por lo tanto, temos a experiência de que o processo jurídico eletrônico ha traído consigo eficiência e traçabilidade, pero diluiu a experiência física do foro, essa sociabilidade formativa que ensinava a tratar com funcionários, a orientar-se nas oficinas de registro, secretarias ou tribunais, a lidar com imprevistos. Os estudantes já não têm essa oportunidade de estabelecer relações, criar redes e madurar em sua atividade profissional. A terceira e última reflexão preliminar, que também me parece relevante, refere-se a que hoje convivem
dos generaciones frente a lo digital. La generación nativa integra sin esfuerzo recomendaciones personalizadas, autocompletado y asistentes que resolven. Su fortaleza es la agilidad para explorar e iterar. Para esta generación, pedirle a un chatbot que busque un texto o aceptar la playlist del día es tan natural como abrir la heladera. Su fortaleza es la agilidad. Exploran, cambian herramientas, iteran sin miedo. Reconozco, sin embargo, que según mi experiencia, los estudiantes universitarios, al menos en Brasil, ainda são tão hábeis com a inteligência, não são tão hábeis com a inteligência artificial, pero creio que essa situação cambiará em pouco tempo. Por outro lado, está a geração transicional, que viveu no mundo analógico e percebe os custos quando a imediatez suplanta a deliberação. Sua fortaleza é a memória de limites. Sabe que detrás de cada algoritmo há uma lógica e detrás dessa lógica uma decisão humana. Não pretendo aqui descalificar nem hierarquizar gerações, simplesmente señalar as virtudes e os desafios de uma e outra. Sin embargo, parece-me que nenhuma de las duas miradas é suficiente por si sola. Os nativos não recordam que não há tempo que perder em inovação. Los tradicionales nos recordam que no todo lo que acelera justifica. Um parênteses. Volviendo a minha experiência com os estudiantes, destacaria o desafio que supõe a perdida de espírito crítico respeito aos resultados obtenidos pelos algoritmos. Enfim, para concluir estes três preliminares, cada avanço tecnológico nos invita a perguntar-nos o que queremos conservar e que estamos dispostos a cambiar. Invita a nos a redefinir hábitos. O desafio é integrar lo novo sem perder lo valioso, reafirmando lo que é valioso. Pero, al final, a pergunta não é só que pode fazer a técnica, sino que queremos fazer nós com ela. Volviendo a las perguntas iniciais, que lugar le corresponde a la prudencia cuando los algoritmos empiezan a mediar o a orientar la toma de decisiones? ¿La protección o la erosión? Yo pienso que como suele ocurrir en el derecho, me parece que la respuesta no es binaria. Depende de cómo y de para qué. Para realizar esta análisis, seguiré las partes esenciales de la prudencia, tendo-lo como referência a Tomás de Aquino e tomando notas sobre cada uma delas, sempre tendo em conta a prudência jurídica. Empiezo pelas partes essenciais em sua dimensão cognitiva. A memória, compreendida não simplesmente como recordar dados, sino reviver e reconhecer o passado em nossa consciência, em âmbito jurídico se traduz em la importância de la jurisprudência e la doutrina. Não se trata de repetir decisões anteriores, sino de aprender de elas, de compilar casos e argumentos, ordená-los e atualizá-los. Aqui é evidente a contribuição de los algoritmos e da IA. Registros e seguimento do sistema, versões de modelos, registros de quando e por que se segue ou se desvia de uma recomendação são alguns exemplos. Um ponto a ter em conta é a formação da memória. Há uma diferença entre construir um recordo através da experiência e, entre comillas, citar recordos como resultados de uma inteligência artificial. 2. A inteligência é a capacidade de entender os princípios práticos e os elementos singulares do caso. No direito, isto implica saber relacionar os hechos do caso com os princípios jurídicos aplicados. Este conhecimento requer experiência, memória. É possível que quem cuja memória jurídica seja principalmente o resultado de búsquedas em algoritmos tenha capacidade de discernimento? 3. A docilidade é a posição para aprender de outros. A docilidade implica escuchar a los juristas experimentados, atender com respeito e frequência suas enseñanças
y estar dispuesto a aprender de los argumentos de los abogados, de la doctrina y de la jurisprudencia. Aunque las nuevas tecnologías han ampliado las oportunidades de comunicación, equipos interdisciplinarios, auditorías externas, participación de afectados, paradójicamente ha creado barreras para las interacciones. ¿No creen que se está produciendo un deterioro de las habilidades sociales y de trabajo en equipo? En definitiva, creo que el perigo es sustituir las personas por personajes o chatbots. Cuando, por ejemplo, el operador jurídico confía ciegamente en la recomendación algorítmica y deja de escuchar las partes o considerar argumentos. La IA reemplaza el diálogo por la aceptación automática. 4. La sagacidad es la habilidad de identificar inmediatamente lo conveniente, lo justo, lo medio adecuado. En el ámbito jurídico, esta cualidad permite al juez encontrar el argumento más sólido o la solución más equitativa, incluso en situaciones complexas. La preselección, la detección de padrones y alertas, algoritmos que priorizan expedientes urgentes o detectam incoherências em documentos, por exemplo, é um caso. Com uma decisão humana significativa, são algumas das contribuições que a IA pode aportar neste campo. 5. El raciocínio é a capacidade de usar corretamente o conhecimento. Significa saber argumentar bem, dar buenas razões, descender de lo universal e abstrato ao caso concreto e singular. As decisões jurídicas devem estar fundamentadas em razões, devem ser lógicas, razonáveis e aplicáveis à realidade do caso. E, para ello, as ferramentas de decisão assistida com justificação própria e explicação comunicável podem resultar muito úteis. Por outro lado, sistemas que sugerem sentencias por correlações, sem explicar razões, convertem ao juiz em, entre comillas, copiador de plantilla, sem elaborar razões próprias e volvem opaca a decisão. Agora sigo com as partes essenciais em sua dimensão prescriptiva. A previsão é a capacidade de ordenar os meios presentes em vistas de bem futuro. No âmbito jurídico, isso significa considerar as consequências dos actos presentes, tanto na análise da norma como na avaliação das provas e argumentos. O juiz prudente deve disponer previamente dos meios necessários para alcançar o fim justo, antecipando os efeitos de sua decisão. Em esse campo, em el que as ferramentas algorítmicas de estimação de impacto, antecipação de cenário e mitigação de efeitos indesejáveis podem aportar importantes benefícios. A circunscrição implica considerar todos os aspectos da situação concreta. Não basta com conhecer o fim, é necessário avaliar se os meios elegidos são adequados dadas as circunstâncias. No direito, isto se traduz na necessidade de atender às particularidades do caso. A circunspecção exige estar aberto ao cambio, reconhecendo a solução justa de ayer pode não ser a de hoje. Ferramentas que analisam impacto regulatório ou riscos de discriminação antes de aplicar uma norma podem ajudar a considerar todas as circunstâncias, incluso as menos visíveis. Isto colabora para reduzir o preconceito humano e permite calibrar decisões com dados empíricos. A precaução é a capacidade de evitar dificuldades e obstáculos que podem impedir a realização do bem. Em el âmbito jurídico, isto implica distinguir uma maniobra dilatória, perceber a intenção torpe de quem litiga e evitar que o mal se disfarce de bem. Neste ponto, há campo de atenção em relação com a IA, já que modelos treinados com vieses perpetuam discriminações e podem amplificar o mal bajo aparência de eficiência. Concluídas essas breves considerações sobre os aspectos essenciais da prudência, convém nombrar perigo mais general, a possibilidade de uma mutação silenciosa. O direito razona com razões, finalidades, princípios, regras, precedentes, ponderações,
mientras que muchos algoritmos optimizaron correlaciones en datos. Son racionalidades distintas. Cuando dejamos que la correlación ocupe el lugar de la razón, creo que corremos dos riscos: confundir probabilidad con corrección. Lo que funciona en promedio no necesariamente es justo en el caso, y tercerizar la explicación en procesos que nadie puede auditar de modo suficiente. Por isso, insisto, automatizar não é justificar. Eu someto a seu critério, portanto, salvaguardas contra esses perigos, uma forma de evitar que os algoritmos e a IA eliminem a prudência. Estas permitem definir quando, como e hasta onde integrar algoritmos em decisões jurídicas. 1. São 4 salvaguardas. 1. Para quê? Ou que problema jurídico resolve? 2. Com que limites? Exige ter proporcionalidade, dados adequados, taxas de erro conhecidas, vias de revisão. 3. Puedo explicarlo? Salvaguarda o risco de la opacidade e o desplazamento de la carga de la prueba. Quando uma decisão que afeta direito se apoia em sistema opaco, a pessoa afetada deve provar lo que não pode ver. Se a explicação se reduz a o sistema detectou, o devido processo se empobrece porque não há razões revisáveis. Se amanhã tenho que mirar a la pessoa a los olhos e justificar a decisão, tenho razões auditáveis e compreensíveis. 4. Quem responde? Definir quem decide, quem responde e que vias de impugnação existem. Como se traduz isso em situações reais? Pero eu vou pular. Perdão. Hablo solamente da educação jurídica, que para mim é algo importante. Na educação jurídica, com IA generativa, aparece a tentação da fluidez sem compreensão. A resposta não é proibir, sino formar critério, desenhar tarefas que sejam rastro de racionamento e declarar o uso de IA com limites claros. Por fim, me atrevo a aportar algumas outras propostas, ainda incipientes, com intento de contribuição para terminar minha exposição. São algumas sugerências de orientações práticas em clave institucional. Para juízes, por exemplo, é clave definir a finalidade e o estándar de explicabilidade antes de adquirir sistemas. Incorporar cláusulas de auditoria e acesso à documentação do modelo. Garantizar instâncias humanas significativas e vias efetivas de impugnação. E conservar registro de que ferramentas se usou, com que versão e como influiu em la decisão. Para advogados, convém solicitar a matriz de variáveis, conhecer taxas de erro por subgrupo e critérios de validação, impugnar decisões sem razões revisáveis, proponer ajustes de umbral e exclusão de proxies lesivos, e documentar impactos concretos em lo expediente, no processo, que mostram a distância entre correlação e norma aplicável. Agora sim, para terminar. A aceleração digital ha transformado o ecossistema jurídico, ha cambiado os hábitos e ha posto cara a cara a 2 gerações com forças distintas, a agilidade e a memória dos limites. Estes 3 movimentos revelam algo essencial. A tecnologia não é neutral, redefine os comportamentos e nos exige reafirmar nossos valores. Por isso, a questão não é só como utilizar algoritmos, sino como preservar o que é valioso mientras inovamos. Este é precisamente nosso reto, intentar lo novo sem renunciar ao núcleo humano que sustenta a atividade jurídica, para que a velocidade não suplante a la razão e para que a eficiência não siga eclipsando cada vez mais a la justiça. O futuro não será menos digital, pero pode ser mais prudente se conseguimos que os algoritmos e a IA ampliem nossa visão, pero nunca substituam a centralidade da pessoa e do bem comum. Muitas gracias por sua atenção. Muchísimas gracias, Elton, por tu exposición. Y ahora invitamos a Marcus Boeira
Marcus es un destacado académico brasileño especializado en filosofía del derecho. Es docente e investigador de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y realizó su postdoctorado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde trabaja como investigador y docente. Su trabajo se centra en la lógica deóntica, la argumentación jurídica y la tradición escolástica ibérica. Ha publicado diversas obras sobre relación entre derecho, filosofía y lenguaje normativo y coordina investigaciones en archivos vaticanos sobre manuscritos de lógica y dialéctica. Además, dirige la colección Salamanca, dedicada a la traducción de textos fundamentales de la Escuela de Salamanca y participa activamente en redes internacionales de filosofía medieval y jurídica. Adelante, Marcus. Buen día. En primer lugar, un gusto estar aquí en la jornada de Derecho Natural. Hoy plantear un desafío que es analizar el silogismo práctico desde un punto de vista analítico, sobre todo planteando algunas problemáticas por la tradición analítica, sobre todo en el campo del acto humano. Así que, bueno, voy a leer, espero hacerlo en tiempo. Muy bien. Yo voy a pasar, no sé cómo Creo que puedo. ¿Quieres ir bajando? Sí, puedes, por favor. Es mejor. Sí, perfecto. Ahí. ¿Para allá? Bueno. Vamos, sí. Mira, escúchame, cambiemos de sitio. Sí, perfecto, mejor. Así es. Cambiemos de lugar. Gracias. Muy bien. Ay, sí, Muy bien. Allora. Bueno. Signos del silogismo práctico: el acto humano de seguir una regla entre normas jurídicas y normas técnicas. En la historia de la filosofía práctica, la palabra intención ocupa un lugar prominente. Fruto de distintas concepciones sobre su naturaleza y objeto, la intención puede considerarse de manera relativamente consensuada como un vínculo entre los medios y los fines de un agente. Un acto humano es un movimiento que en el ámbito social requiere una explicación justificativa. Ofrecer razones para un acto coincide con presentar una justificación, al menos plausible, sobre por qué los seres humanos actúan o dejan de actuar en determinadas circunstancias. Normalmente vinculamos la intención con la causa final. Un agente está intencionalmente anclado en una meta determinada que, si se alcanza, provocará algún cambio en la condición del propio agente, es decir, él mismo será transfigurado. Y en la situación en que la intención se vincula a una regla jurídica, ¿qué tipo de transfiguración se produce? El agente que sigue una regla no la toma como fin, sino como paradigma de un fin que la trasciende y lo eleva. El fin solo se manifiesta en las reglas, pero no depende exclusivamente de ellas. El fin las supera. Así como los seres humanos son juzgados según las reglas en la medida de los actos que se les exige mediante ellas, las propias reglas se juzgan de acuerdo con los fines elevados que deben perseguir, con la amplitud de razones para actuar que, reemplazada por su zona de incidencia, conduce a la libertad y a la acción espontánea. El paradigma de las reglas solo será realmente coincidente con los fines elevados en la medida en que la invitación, o mejor dicho, la solicitud que aportan, sea materia de justicia política, pues allí la igualdad de condiciones de todos los agentes ante el paradigma en cuestión no conducirá a la injusticia legal ni al diseño interpretativo. Y aún si persistiera un conflicto de interpretaciones, el amplio conjunto de razones para actuar superaría la carencia de anomía. Por lo tanto, las reglas ofrecen razones para el acto humano,
Lo cualifican como actos de justicia política, ya que actuar conforme las reglas corresponde a actuar en consonancia con el bien común. Entre los numerosos problemas involucrados en el complejo acto de seguir una regla, está comprender el lenguaje normativo como performativo, lleno de exigencias para las prácticas sociales. Desde el punto de vista epistemológico, seguir una determinación supone que el agente esté capacitado para captar una gama inarticulada de cuestiones necesarias e implícitas que pueblan su imaginario social y el trasfondo de cualquier agencia humana normativamente comprometida. No es suficiente para comprender el acto de seguir una regla la mera descripción de un hecho bruto, de un acontecimiento cualquiera, tal como es imputado por una regla anterior. Quien busca seguir una regla lo hace persiguiendo un sentido que revele la intencionalidad subyacente al objeto adecuado del acto humano. Como práctica social, el acto de seguir una regla requiere no solo una explicación de los sentidos implícitos presentes en la estructura mental de la gente, sino también las razones que los llevan a desempeñar su conducta conforme la normatividad requerida. La agencia calificada por el horizonte de la regla se destaca como una agencia humana de tipo especial, marcada por la rica presencia de razones para la acción. Aquí la agencia puede verse como un auténtico silogismo práctico en el que la premisa general normativa sirve de base para la acción concreta, premisa menor, que vinculada al fin común, convierte la agencia en una consonancia segundo la regla y el fin. Desde el ángulo de un observador privilegiado, alguien que observa la sucesión de actos y relaciones que en su conjunto forman la agencia, el acto de esperar la sucesión de hechos inarticulados que resultan en una agencia performativa, expresiva de una regla seguida, muestra que la realización de la agencia no puede explicarse por la mera constatación del comportamiento, sino que requiere una justificación más profunda que trasciende la mera observación regular de la acción. La práctica social demanda razones diversas y inarticuladas que concurren para su realización. La noción clásica de intencionalidad surge así como postulado teórico indispensable para comprender el agente como catalizador de prácticas sociales. Seguir una regla es una práctica social de tipo cualificado. No se conforma con una noción rígida de agente o de agencia. Va más allá de la mera representación del agente humano como sujeto de representaciones. El acto de seguir una regla es un acto complejo, justamente porque considera al agente como un rico e enigmático océano de justificaciones implícitas articuladas para dar cauce al acto humano. La formulación de la agencia humana, un acto abstractivo que semánticamente pasa a ser tomado como objeto designativo de sentencias deónticas, aparece aquí como un punto de encuentro entre el acto de seguir una regla y el lenguaje normativo que revela, tanto cuanto sea posible, las razones para el acto humano. La comprensión de las prácticas sociales maneja un modelo de agencia que no aparece solo como un esquema teórico inmutable, sino como un padrón de acción que solicita la presencia de la gente, del sujeto que se mueve hasta el objeto intencional, como un ser que actúa en el mundo sobre el mundo. Como afirma Taylor en The Philosophical Arguments, nuestra comprensión está incorporada, es decir, nuestro conocimiento corporal y la manera en que actuamos y nos movemos pueden codificar componentes de nuestra comprensión del self y del mundo. La intencionalidad y la acción y sobre el mundo son requisitos de racionalidad práctica que actúan como postulados teóricos y prácticos del acto de seguir una regla. Por lo tanto, el fenómeno de la incorporación puede considerarse aquí como una relación performativa entre agente y agencia. El sentido relativo de una regla no reside solo en su relación con las acciones y abstenciones de un agente concreto, sino sobre todo en el propósito preestablecido para el uso de sus expresiones lingüísticas. El significado está así previamente fijado, y ahí planteamos la diferencia entre tecnología y acción. El agente actúa
de tal manera que su acción, al colocar el significado en su lugar, revela su propósito más radical, el acto de seguir una regla. Lo que Cornelio Fabro también ha dicho ser el lugar de la actuación. O sea, una cosa es la libertad, otra cosa es la condición para ser libre. Esta distinción es muy importante. Esto no significa que la descripción de un hecho en que un acto humano se realiza con todos sus atributos y predicados empíricos pueda verse como una proposición ética o un conjunto de sentencias morales. El juicio ético normativo que puede hacerse sobre el hecho no es un requisito absoluto para la propia descripción del hecho. El acontecimiento es independiente de los juicios normativos que se le pueden atribuir. Sin embargo, atribuir un juicio de este tipo supone que la sucesión del acto se desarrolla porque la gente busca realizar un propósito previamente establecido. Seguir una regla supone que la gente ha cumplido una obligación, una predeterminación que revela el sentido de su conducta. En esencia, una agencia normativamente significativa es aquella que realiza el propósito previamente determinado por el enunciado normativo. Y un sistema normativo será visto como una pléyade de enunciados que establecen en conjunto la predeterminación de múltiples y variados propósitos a realizar mediante una variedad indeterminada de agencias normativas. El acto de seguir una regla implica a. Acciones compartidas con el mismo piso justificativo. Al fin y al cabo, las razones para actuar conforme a una regla son igualmente justificadas. Por ejemplo, la razón de seguir una regla por miedo de ser castigado es tan justificadora como el acto de seguir porque la obligación o prohibición contenida en su enunciado coincide con una visión del mundo basada en la creencia o motivación filosófica de la gente. B. La cantidad de razones para la acción que pueden acarrear una regla es ilimitada. Existen numerosas incontables razones explícitas e implícitas para esto. C. El lenguaje subyacente a estas razones puede revelar significados propios implícitos de la gente que actúa según la regla o significados compartidos por la comunidad de destinatarios. D. La enunciación de la razón para actuar supondrá un lenguaje pronunciado, en las palabras de Donald Davidson, por la autoridad de la primera persona. El propio agente, al manifestar su razón para la acción, expondrá actitudes proposicionales correspondientes a evaluaciones y juicios previos a la enunciación. En el caso de alguien que dice, me estoy comportado de manera X, porque la regla al obligar X lo hace porque si X no fuera obligatorio, la paz social estaría en riesgo. Así el agente actúa según X por un imperativo de paz social y lo hace porque está de acuerdo con esto imperativo. Existen dos tipos de actitudes proposicionales, simples y complejas. Las simples expresan creencias, deseos, aspiraciones personales, en suma motivaciones implícitas. Este tipo de actitudes no tiene mucha relevancia frente a la audiencia de las razones compartidas. Las complejas, en cambio, expresan modelos de razones para la acción que pueden tener una escala de fuerza pragmática. Pueden ser intenciones, percepciones, nociones comunes, tópicos, recuerdos, conocimientos y sobre todo razones públicas. Esta escala de fuerza pragmática dependerá del nivel de compartición social en actitud proposicional expresada. Las razones públicas expresan intenciones totalmente compartidas en la esfera pública. Sobre ellas descansa un nivel de consentimiento altamente significativo y más duradero si lo comparamos con las demás actitudes proposicionales complexas. Por actitud proposicional queremos destacar una disposición que se manifiesta en un tiempo dado en una determinada circunstancia de la vida social. Las actitudes proposicionales complejas involucran relaciones más cercanas entre quien habla y quien escucha. Davidson, por ejemplo, llama la atención sobre la que siente asimetría entre la primera y la tercera persona, cuando las descripciones se comparten en sentido fuerte. En estos sentidos, una regla presentará un sentido predeterminado fuertemente compartido por todos los destinatarios involucrados en una comunidad de comunicación. No habrá discrepancias jerárquicas entre quien habla y quien escucha, entre quien presenta razones para actuar y quien no lo hace.
las actitudes proposicionales, explícitas o implícitas, sobre el cumplimiento de la norma podrán ser distintas, como modos de presentación de las razones para actuar, pero ante el objetivo predeterminado por la regla, es decir, aquello que revela su sentido más radical. Las actitudes proposicionales estarán dispuestas asimétricamente entre los agentes, de modo que un agente podrá seguir una regla por motivo P y otro por Q. Y ambas actitudes serán igualmente relevantes para consecución del fin normativo, que es el bien común. Y incluso para la revelación de su sentido en la vida social. A partir del antiguo debate entre descripción e explicación dentro de la filosofía analítica, según la cual la descripción de los fenómenos debe, para ser científicamente admitida, realizarse sin ningún recurso explicativo o evaluativo, surgen grandes dificultades en el ámbito del razonamiento práctico, sobre todo para esta tradición filosófica. ¿Cómo podrían abordar, por ejemplo, el problema de la intención desde un punto de vista completamente descriptivo? ¿Seríamos capaces de poner actos mentales? ¿Puede la intención en sí misma, no revelada en el acto humano, describirse adecuadamente? Tal vez el problema no esté en la posibilidad de describir un acto mental, lo que solo podría ocurrir desde un punto de vista privilegiado, sino en la propia formulación de la pregunta. La distinción pura y simple entre descripción e explicación es la única respuesta correcta para el conocimiento humano. Las representaciones que normalmente hacemos en el ámbito del lenguaje están cargadas de nudos epistemológicos y paradojas semánticas. Si la ciencia requiere proposiciones con sentido para poder expresar adecuadamente los fenómenos y así expresar la verdad, la filosofía práctica tiene el esclarecimiento sobre la estructura detrás de los conceptos, revelando las representaciones auténticas, perspicuas, como decía Wittgenstein, acerca de lo real. En esencia, el trabajo filosófico consiste en esclarecer cómo usamos las palabras que empleamos. Aclarar el enredo conceptual del lenguaje nos conduce a desredar los nudos semánticos, haciendo evidente el límite entre lo expresable y lo indecible, así como atentando a lo que ataca los límites del lenguaje para superar la barrera mencionada. Normalmente, el vocabulario de las ciencias humanas orbita en torno de horizontes de significados que carecen de la claridad deseada. Pero cuando prestamos atención al acto de seguir reglas, podremos observar claramente la distinción entre seguir una regla para formar una agencia práctica con intención, causa final, origen, todo, la prudencia, y seguir normas técnicas, por otro lado, para conseguir algún ente artificial creado mediante tablas instructivas. He hecho un cuadro para terminar comparativo entre el silogismo práctico y el silogismo técnico. Bueno, la acción, la producción. El silogismo práctico tiene su causa final, un fin contemplado y perseguido. El fin del silogismo técnico es la creación de otro ente artificial. Seguir una regla en el silogismo práctico, el acto que puede realizarse de muchas maneras. Seguir una regla técnica requiere ejecutar los procedimientos necesarios. Hay una razón de medio, con circunstancias y deliberación, que es propio de la recta ratio agibilium, la prudencia. Y en el silogismo técnico, recta ratio factibilium, la realización del procedimiento técnico para la creación de cosas, implica la ejecución correcta del movimiento según normas instructivas. En el silogismo práctico, maximización de las reglas entendidas como razones para actuar, ahí está el mundo de la voluntad y por lo tanto el mundo de la libertad. Por otro lado, la maximización de las reglas técnicas como condiciones para la acción, el mundo del control social. La libertad, en el silogismo práctico, es actuar con responsabilidad. La libertad es el término absoluto y la responsabilidad el término oblicuo o connotativo, como decían los lógicos escolásticos, porque seguir una regla es ser libre. Del otro lado, la responsabilidad es el termo absoluto y la libertad el termo oblicuo connotativo, pues solo es libre para seguir la norma instructiva. La premisa mayor del silogismo práctico es la norma. Deben seguirse las reglas del sistema jurídico. La premisa mayor de la norma general del silogismo técnico es todas las instalaciones eléctricas, por ejemplo, deben seguir las normas técnicas específicas, como cualquiera, para garantizar la seguridad de un procedimiento. El silogismo práctico,
Entonces, la premisa menor, la situación concreta, esta regla fue establecida por el Estado, por ejemplo, y está en conformidad con el bien común, conjunto de fines elevados, por lo tanto, con justo político. Y la premisa menor del silogismo técnico es como el hecho concreto. Esta instalación eléctrica se hizo sin seguir la norma X, por ejemplo. La conclusión en el silogismo práctico es la acción. Por lo tanto, debo seguir esa regla. En la que la acción conclusiva de la norma técnica es la instalación eléctrica es inadecuada, por ejemplo, y debe corregirse conforme la norma técnica tal. Y entonces, el acto de seguir la regla en el silogismo práctico no es solamente descriptivo, sino que también avaliativo, porque exige las virtudes propias del agir en la contemplación del fin y la reflexión sobre sí mismo. Al paso que la técnica, el acto de seguir la regla, es capacitadamente descriptivo. Hay una deliberación sobre los medios que es propio de la prudencia y sus partes potenciales, y del lado de la técnica los medios son preestablecidos. Bueno, intenté demostrar a partir de una distinción entre silogismo práctico y silogismo técnico las incapacidades de la filosofía analítica y, por tanto, la diferencia que podremos establecer entre el poder y el deber, el poder en el campo técnico y el deber en el campo moral, que es una distinción necesaria, pero en el ámbito de la filosofía analítica y de la lógica formal es imposible, lo diré, establecer estas distinciones tan fundamentales para la explicación de la agencia humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcus. Y ahora damos un espacio a las preguntas. Sí, adelante. Hago formas de silogismo. Por ejemplo, también lo digo sobre todo el deontológico, que es bastante interesante en mi contenido de deber. Por ejemplo, en discusiones como el aborto, ¿no? Que Singer nos cuestiona a nosotros, morales absolutistas, que nunca es lícito matar a un ser humano inocente, ¿cierto? Uno podría decir que está la premisa mayor, premisa menor, nunca es lícito matar, en definitiva, uno podría decir que el ser humano sería el feto, por ende no es lícito matar al feto, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que ese silogismo deontológico que pregunta en este esquema, ¿dónde tú lo podrías posicionar? Si estás de acuerdo con la tesis de Alejandro Vigo, o tú crees que deberíamos superar esa distinción tripartita entre uno del negativo práctico, ¿dónde queda en este esquema? Muy bien, muy buena pregunta. Claro que tenemos que tener más tiempo, pero en general te lo digo que estoy de acuerdo con Vigo en este punto, y sobre todo porque, y lo explico, porque en la tradición de la lógica contemporánea, sobre todo en la lógica de Ondiga, hay, vamos a decir, tres matrices distintas de los enunciados normativos. La primera es la de que los enunciados normativos son fuentes de proposiciones normativas y de normas a la vez. Pero las proposiciones y las normas son distintas. Esta es la tesis que yo comparto, porque hay un enunciado con dos funciones proposicionales distintas, una lógica semántica y la otra pragmática, que es las normas. Este es un punto muy importante, sobre todo para justificar la premisa mayor en el silogismo práctico. En segundo punto, es lo que ha planteado von Reed en su Norm in Action con la clasificación del sistema estándar de lógica de Ondiga, con sus axiomas y las reglas de inferencia, en la conjuntura, digamos, de estos sistemas y su desarrollo, con un modelo basado sobre los tipos de actos humanos generales. O sea, vamos a clasificar los enunciados planteando cuáles son los tipos de actos humanos generales que pueden servir
de objeto predicativo para las sentencias lógicas en el ámbito de un conjunto de sentencias deónticas. Ese es un segundo punto, pero me parece limitado, no explica bien. Y ahí está el tercer modelo, que es de un autor que me gusta muchísimo, un gran lógico, que ha sido Jaakko Hintikka. Hintikka ha planteado una solución a este modelo de sistema estándar, que es la calificación y el valor de realización de los actos individuales. Así que podremos partir de los tipos de actos en general y podemos también partir, como ha dicho Vigo, del silogismo práctico, donde este va, digamos, a conectar la lógica deóntica con la experiencia social o experiencia humana de los acontecimientos de la agencia, pero es necesario atribuir un valor de realización a los actos individuales para que ellos puedan formar sentencias deónticas con valor verdad. Y eso es muy difícil sin el apoyo de la lógica modal. Por eso necesitamos de un sistema de lógica modal calificado, altamente calificado, como el sistema de Kripke, para que se pueda hacerlo. Pero es muy difícil. He intentado muchas veces hacer sobre todo un sistema de algoritmo para prevenir resultados con naciones en los usos de estas variables proposicionales, pero realmente es muy difícil. Yo creo que desde el punto de vista moral, la tesis de Vigo, correctísima. Pero desde el punto de vista lógico, hay limitaciones, lo diría. Bueno, sintéticamente sería esto. Muchas gracias. No sé si hay otra pregunta entre los asistentes. Pues bueno, entonces vamos a agradecer a nuestros panelistas de hoy, Alonso Vegaso, Elton Somensi y Marcos Boeira, por tan brillantes exposiciones. Vamos a terminar este panel y al break previo al workshop. Muchas gracias. Muchas gracias.